Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para ella, Sarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tenía que reconocérselo, por haberle dicho el mismo día que necesitaba algo apropiado para llevar a una cena con el jefe del clan Hyuga Mai, había hecho un gran trabajo con su atuendo. Su ropa negra suelta era sencilla pero fina, casi exquisitamente, y hacía bien en resaltar su piel pálida que, a su vez, resaltaba aún más el color de su cabello y ojos. Sin embargo, si era honesto, prefería con mucho las pieles que había usado para reunirse con los Yamanaka el mes pasado. Puede que no hayan sido tan impresionantes, pero ciertamente eran muy cómodos. Eso no quiere decir que esto no fuera así, ya que la tela suave era agradablemente fresca al tacto y se abrasaba lo suficientemente floja como para apenas pasar desapercibida contra su piel, pero la sencillez de las pieles y su pesada calidez traían consigo una comodidad que era difícil de sentir. Juego. Aún así, supuso que podría acostumbrarse a esta ropa, no es que tuviera muchas opciones. Incluso si él no dijera nada sobre su nuevo estatus como daimyo, Mai se encargaría de asegurarse de que estuviera vestido adecuadamente para su puesto. También era poco probable que aceptara un no por respuesta. En realidad, era lo mejor, porque estaba mucho más inclinado a ocuparse de sus asuntos como si todavía fuera el joven estudiante de la academia que de alguna manera se había ganado un ejército. La imagen era importante, sí, pero Naruto nunca había ido por lo correcto, por lo general se inclinaba hacia el impacto. No estaba tratando de encajar, estaba enviando un mensaje. Ese mensaje generalmente también se transmitía con sus acciones, por lo que vestía no era tan importante. Desafortunadamente, todavía había reglas en este juego y no podía esperar romperlas todas si tenía la intención de seguir jugando. Y fuera de todas las reglas, vestirse para el papel no era una carga demasiado terrible para él. También había algo que decir acerca de vestirse. El atuendo correcto podría hacer o deshacer la imagen de uno, pero también podría afectar la mentalidad del usuario. Las pieles eran salvajes, pero llenas de un poder natural. Estas túnicas negras, sin embargo, lo hacían sentir como el daimyo que era ahora. Poder refinado y calma fría, siempre había sido un señor, pero ahora podía pensar en sí mismo como tal. Lástima, aún así, que no fuera probable que volviera a ponerse sus pieles. Incluso si su atuendo actual no era más apropiado, la propia Mai le había dicho que pensaba que se veía mejor con estas prendas negras, y eso significaba que se iban a quedar si tenía algo que decir al respecto. Ella lo hizo, en caso de que no estuvieras muy seguro. Alisándose las mangas y comprobando que ambas dagas estuvieran presentes, sus manos se movieron hacia la faja morada que separaba su blusa negra de sus pantalones igualmente oscuros. Tuvo cuidado de evitar que sus dedos se enredaran en el fino bordado de oro, no estaba tan seguro de que no fuera oro real y le sorprendería si lo hubiera sido, mientras revisaba sutilmente para asegurarse de que las 4 dagas almacenadas allí todavía se mantuvo. No se detuvo a comprobar la ubicación de la 7ª daga, era casi imposible hacerlo mientras seguía caminando, pero podía sentirla bastante bien presionada contra la parte exterior de su pantorrilla derecha y sujetada allí por las vendas blancas que ataban su pierna. Pantalones a sus sandalias tejidas. Su calzado, al parecer, era lo más básico que llevaba puesto hasta donde él sabía, ya que no había nada que pareciera separarlos de cualquier otro par. Por supuesto, Mai era tan práctica como estaba decidida a vestirlo con la mejor ropa, por lo que no se sorprendería si ella hubiera renunciado a algo elegante para poder tener un par de sandalias confiables en caso de que algo sucediera. Tenía la esperanza de que nada lo hiciera, realmente lo hacía, pero nunca estaba de más estar listo para hacer una escapada en caso de que los dioses se aburrieran. Los dioses, por supuesto, le recordaron la creencia de los Hyuga en el destino y eso casi provocó que un gemido escapara de sus labios. Si así era como la mayoría de los Hyuga, el destino surgiría con bastante frecuencia durante la cena, especialmente si se quedaba por un tiempo, lo cual era probable en esta situación, ya que la cena fácilmente tomaría varias horas y posiblemente podría tomar al menos 8 considerando el estatus de Hyuga, y eso iba a envejecer muy rápido. Este restaurante tenía el potencial de ser un verdadero dolor de cabeza, pero al menos Hinata estaría allí. Con un poco de suerte, debería poder usarla para manipular ligeramente la conversación y volver a encarrilarlos en caso de que Yashi comience a hablar sobre el destino. Eso es lo que esperaba, al menos. Se esforzó por no mirar fijamente, o eso es lo que se dijo a sí misma, pero este era el chico que había defendido a su hermana. Por los dioses, no es de extrañar que la antigua heredera pareciera enamorada.
Muchos de los hombres dentro de su clan eran considerados bastante atractivos de una manera casi femenina tanto dentro como fuera del clan, pero nunca antes había tenido la tentación de llamar hermoso a un hombre. Sin embargo, el joven que tenía delante no podía describirse de otra manera. Y pensar que él no era solo el que había declarado a su hermana bajo su protección, sino que era él de quien ella buscaba protección ahora. El joven con conexiones con los temibles lobos, un grupo que recientemente había sido declarado un casanoble por el propio daimyo. Naruto, estaba segura, se vería bien en su lugar entre la corte imperial de bomberos. El pensamiento fue suficiente para que sus mejillas se tiñeran de rojo, lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido en la luz anaranjada del comedor formal del complejo, pero lo suficiente como para que ella pudiera sentir que sus mejillas se calentaban. Sin embargo, era difícil apartar los ojos de él y sin duda su hermana, y tal vez incluso su padre, estarían de acuerdo. La tela color medianoche que estaba lo suficientemente suelta como para no apretar, pero cortada lo suficientemente cerca como para ajustarse a la forma absorbía la luz a su alrededor mientras su piel pálida reflejaba la luz de la habitación, un contraste que la hizo dudar, aunque solo fuera por un segundo, de que él fuera él. Era solo un joven. Un hermoso joven, pero un joven al fin y al cabo. Su cabello, a diferencia de su piel, no reflejaba la luz. En cambio, pareció capturarlo, ardiendo con llamas naranjas con el parpadeo de las velas. Era como si su cabeza estuviera coronada en llamas vivas, el hijo de Amaterasu hecho carne. Por otra parte, con lo hermoso que le parecía, ¿no podría ser esto, quizás, la misma Amaterasu bajando a visitar el plano mortal? Su cuerpo tembló ligeramente ante la idea. Si realmente era Amaterasu sentada en su mesa, conocida y contactada por su hermana Hinata, tal vez había algo de verdad en la idea de que Hinata era una especie de diosa o al menos estaba conectada con Fate de alguna manera que no podían entender. Ella sacudió la cabeza, desalojando el pensamiento que intentaba echar raíces. Esa línea de pensamiento era ridícula. Su hermana no era una deidad y tampoco lo era el niño sentado frente a su padre. Incluso cuando ella descartó la idea, sus ojos púrpura brillaron con más luz de la que posiblemente debería reflejarse en las llamas abiertas y otro temblor recorrió su pequeño cuerpo. Su hermana no era una deidad, estaba resuelta en ese hecho, pero Naruto podría tener vínculos con los dioses. Y esa era una razón más para que ella se pusiera en su buena gracia. Una suave sonrisa apareció en sus labios mientras miraba a su hermana. Incluso con la luz ocultando su sonrojo, no hizo nada para disimular la forma en que miraba a su invitado. No es que pudiera culparla, en realidad. Una figura imponente fue la que cortó, de espalda recta, majestuosa y absolutamente autoritaria. No se veía cómodo con su atuendo, estas nuevas prendas negras coloreadas con solo un toque de púrpura y un tenue brillo dorado, pero tampoco se veía incómodo. Era como si siempre los hubiera usado, porque le quedaban perfectamente en el estado en el que había llegado tan recientemente. Hyuga Hinata nunca le dio mucha importancia al destino, no como el resto de su familia, pero incluso ella no podía negar que algo más parecía tener una mano en la vida del joven sentado tan elegantemente en su mesa, buscando todos los mundos como si fuera perfectamente natural que lo encontraran cenando con la cabeza de los Hyuga. Sus ojos lo miraron brevemente y sintió que sus propias mejillas se calentaban. Su atractivo era innegable, algo que se hizo evidente por los intentos mal disimulados de su hermana menor de mirarlo fijamente durante la cena, pero había una gran diferencia, estaba aprendiendo, entre cuando él simplemente se ocupaba de sus asuntos y cuando se ocupaba de sus asuntos. Eso, la confianza y la autoridad que surgieron de él llenaron la habitación, atrayendo todas las miradas hacia él y acaparando toda su atención. Incluso su padre tuvo que hacer un esfuerzo visible para mirar a sus hijas durante la conversación en la cena para que no pareciera que estaba mirando a su invitado de honor. A pesar de tener toda la atención de todos allí, Naruto no pareció darse cuenta en absoluto, algo que Hinata supo de inmediato estaba lejos de la verdad. Aún así, él simplemente se sentó allí, la más leve de las sonrisas tirando de sus labios, mientras respondía cortésmente a las palabras de su padre. Si no hubiera conocido al líder de los lobos como lo conocía, podría haberse inclinado a creer que simplemente era del tipo callado, tímido y poco dispuesto a ser el centro de atención. Su presencia enérgica, incluso cuando solo ocasionalmente asentía con la cabeza a lo que su padre decía, debería haber sido suficiente para decirles a los desinformados lo increíblemente equivocados que estaban. No, solo estaba callado porque aún no era hora de que hiciera ningún tipo de movimiento.
Justo cuando su padre buscaba obtener una lectura de su invitado, ese mismo invitado estaba tanteando a su padre, analizando todo sobre él para ver cómo podía beneficiarse mejor de su situación actual. Sin duda era un lobo, normalmente al acecho, pero en ese momento ella lo comparó con una serpiente al acecho para atacar, una lengua bífida escondida hasta que llegó el momento de inducir a su presa a una falsa sensación de comodidad y seguridad. Tenía que admitir que era extraño que él siempre pareciera parecerse a un animal diferente. ¿Fue simplemente porque no había una criatura a la que se pareciera por completo, o cambió cuando le convenía para lograr sus objetivos? Hinata, como era de esperar, tenía la sensación de que era muy probable que ambos. Alejándose del joven cuyo papel exacto en su vida no podía definir del todo, sus ojos color lavanda se posaron en su hermana, que todavía estaba haciendo todo lo posible para parecer levemente interesada en su invitado. Al menos, le hizo saber a Hinata exactamente por qué su hermana había sacado a relucir el asunto de no haberle agradecido nunca a Naruto por sus acciones de defender el honor del clan, o cualquier tontería que hiciera que su padre estuviera de acuerdo. Ella juró que Hinata realmente creía en las tontas enseñanzas de los ancianos o simplemente era demasiado buena usándolas para manipular a su padre, y amenazaba con convertir su suave sonrisa en una sonrisa completa. Con cuidado de asegurarse de que no fuera así, tuvo que preguntarse momentáneamente por qué su hermana había querido reunirse con Naruto. Su conexión con los lobos, o poderosos aliados, como había dicho su padre, se conocía desde hacía más de un año sin que ella dijera nada y no fue hasta después de que Hinata mencionó el tema de reunirse con él que la casa de los lobos fue anunciado como parte del Tribunal de Bomberos Imperial, por lo que no podría haber sido eso. Entonces, ¿cuál había sido su razón? ¿No podría tener nada que ver con los lobos en absoluto? ¿Fue porque tenía curiosidad por él, después de haberla escuchado hablar de él o haberlo visto en el pueblo? ¿Tenía algo que ver con ella? ¿Era por eso que su hermana se había interesado repentinamente? Pero eso no tenía ningún sentido, ella realmente no había estado haciendo nada. De hecho, aparte de reunirse con algunos de los miembros más influyentes de su rebaño, Naruto se corrigió a sí misma, realmente no había estado haciendo mucho. Y ahí fue cuando el pensamiento la golpeó. Si solo había estado atendiendo al rebaño, y sus acciones estaban detrás del deseo de Hinata de reunirse con Naruto, el joven que la proclamaba bajo su protección en la academia, Hinata de alguna manera sabía del rebaño. Y si es así, ¿qué estaba planeando? La cena continuó casi por el mismo camino durante las siguientes 2 horas, Naruto no prestó atención al nerviosismo que se había apoderado de Hinata y solo estaba levemente interesado en la combinación de vacilación y esperanza en los ojos de su hermana mientras continuaba mirándolo. Ninguna de esas cosas le molestaba. Y así, por otro lado, se estaba poniendo nervioso. Sin duda era un sentimiento compartido. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a poder obtener una lectura de las personas que lo rodeaban y era, si él mismo lo decía, bastante competente en los juegos que tan a menudo se jugaban durante la difícil danza de la política. Desafortunadamente, lo mismo parecía ser cierto para Yashi también. Si no fuera por la mirada apenas perceptible en su rostro que coincidía tanto con sus propios sentimientos sobre este asunto, podría haber entretenido la idea de que estaba superado. Esto era mejor, esta igualdad, pero no hacía más agotador lidiar con eso. Aparte del lento progreso, ya que ambos intentaron tener una idea del otro sin mostrar sus propias manos, lo que, sin duda, podría haber sido más fácil si el jefe del clan se hubiera inclinado a subestimarlo, las cosas iban bastante bien. La música llenaba el aire desde una habitación contigua, atravesando las delgadas paredes con una facilidad apenas amortiguada, y la comida era buena. El ambiente, aunque formal, seguía siendo cálido y decentemente cómodo para alguien que ya había cenado en el Palacio del Daimyo. En general, se estaba divirtiendo bastante, a pesar de la naturaleza tediosa de su juego actual con su anfitrión. Aún así, no pudo evitar estar un poco agradecido con la hija menor, la que no parecía muy capaz de decidir si su presencia allí era algo bueno o no, cuando ella habló por lo que tenía que ser menos que la enésima vez esa noche. Padre, hemos estado cenando desde hace algún tiempo. Ella empezó. Tal vez podríamos descansar por unos minutos. Podría mostrarle a nuestro invitado los jardines. El ceño pensativo solo ocupó su rostro por un momento antes de asentir. Una buena sugerencia. Asintió el jefe del clan. Estoy seguro de que a todos nos vendría bien un momento para estirar las piernas y dejar que nuestra comida se asiente. Se volvió hacia su hija mayor. Informar a las cocinas que hemos terminado con la comida y tendremos algo dulce cuando regresemos.
Era obvio, al menos para Naruto, que quería un momento para sí mismo para poder pensar en la reunión hasta el momento sin tener que continuar la conversación. Era comprensible y Naruto tuvo que quitarse el sombrero mentalmente ante el hombre. Como estaría recorriendo los jardines con la heredera no tendría la misma ventaja. Sabiendo esto, no pudo evitar mirar al hombre a los ojos, sonreír e inclinar la cabeza un poco para decir que sabía muy bien lo que se estaba haciendo. Él lo sabía y lo aprobó. Una sonrisa similar, aunque notablemente más pequeña, se dibujó en los labios de Yashi y, por un momento, pareció que el hombre no sabía si estaba más decepcionado de que lo vieran tan fácilmente o divertido porque el chico, de hecho, parecía ser suyo. Juego. Era algo extraño, sin duda, para los dos. No muy a menudo se encontraron desafiados. A pesar de sí mismo, e incluso sabiendo lo que estaba pasando en el clan a espaldas del hombre, Naruto descubrió que le gustaba el jefe del clan Hyuga. Sería una pena que se interpusiera en el camino. El sol se había puesto por completo en algún momento durante su cena y ahora solo quedaba un escalofrío de calor en el aire de la noche, que pronto sería ahuyentado cuando la noche se apoderara por completo del mundo. Había pocas linternas encendidas alrededor del recinto, probablemente debido al hecho de que los centinelas no necesitaban que fueran demasiado brillantes para detectar intrusos, pero la luna llena era más que suficiente para iluminar la oscuridad a su alrededor. Aparte del leve crujido de una suave brisa que acariciaba los planes cercanos y el roce ocasional de sus ropas, no se oía mucho más mientras caminaban por el sendero de los jardines principales de Hyuga. Esperaba que hubiera al menos alguien cerca, pero tal vez simplemente tenían la tendencia a retirarse antes que la mayoría del pueblo. Eso o alguien había arreglado la privacidad. Si ese había sido Yashi, Hinata miró brevemente a la joven que caminaba a su lado, o si fue simplemente una coincidencia, o incluso otros miembros del clan simplemente viéndolos y otorgándoles privacidad por su propia voluntad, no lo sabía. Tampoco estaba seguro de si importaba. Naruto-san. Su voz rompió el cómodo silencio que había habido entre ellos y él la miró. Ella había hablado y, sin embargo, sus ojos no se atrevían a encontrar los de él, casi como si estuviera asustada. No parecía asustada, más bien vacilante, preocupada. Sí, Hinata-san. Él le dedicó una suave sonrisa, más para tranquilizarla que porque estaba disfrutando de su compañía, lo cual, de hecho, lo estaba haciendo, pero eso no venía al caso, pero el joven daimyo desconocía si ella realmente logró verlo. ¿Podemos sentarnos un momento?, preguntó, señalando un banco cercano. Me gustaría hablar contigo. Levantando una ceja frunció el ceño. Esto era extraño, honestamente no tenía idea de lo que ella querría hablar con él. Por otra parte, tampoco podía pensar en nada de lo que ella quisiera hablar que necesariamente sería algo malo, así que con un breve asentimiento, estuvo de acuerdo. Seguramente. Los dos se movieron para sentarse en la fría piedra del banco y el silencio descendió una vez más. Esto no molestó a Naruto, podía esperar a escuchar lo que ella quería decir. ¿Y si ella no lo decía? Bueno, tendría un poco de curiosidad, pero no era una pérdida real que él supiera. Fueron casi 5 minutos de silencio después de que ella se armó de valor y se zambulló directamente. Sé de Hinata no Mikoto. Una ceja se elevó pero no dio ninguna otra indicación de que la había escuchado. Aún así, empezando por eso, él sabía que ella era la heredera ahora, ¿no debería eso significar que estaba siendo entrenada para ser la próxima directora? Ya si conocía el juego, también jugaba muy bien, así que lo estaba haciendo a propósito o simplemente no tenía remedio cuando se trataba de sutilezas. Si él hubiera sido un hombre menor, ella habría estado muerta tan pronto como las palabras se hubieran registrado y él se habría preocupado por quién más podría haberlo sabido y cómo fue que ella se enteró más tarde. Afortunadamente para ella, él no era un hombre menor y fue lo suficientemente inteligente como para escucharla antes de decidir qué curso de acción quería tomar. ¿De quién, ahora? Ella le lanzó una leve mirada, sus rasgos afilados le recordaban a su padre. Era obvio a quién se parecía y parecía que él estaría en una desventaja mayor de lo que se había dado cuenta anteriormente. Mientras Yashi tuviera tiempo de reflexionar en paz sobre sus pensamientos, continuaría con el juego, aunque a un nivel menor. Si este hubiera sido el plan del hombre, Naruto lo maldijo y lo aplaudió. Si no, bueno, todavía estaba en desventaja, ¿no? Sé que usted sabe. No pudo evitar la leve sonrisa que tiró de sus labios. Y ahora sé que sabes que sé que, exactamente. Ella frunció el ceño, algo que era realmente más adorable que cualquier otra cosa teniendo en cuenta su edad y su pequeño tamaño, y le lanzó una mirada asesina. Acerca de Hinata no Mikoto.
¿Qué se supone que debo saber que tú sabes que yo sé sobre Hinata no Mikoto? Ella gruñó, en realidad gruñó. Esta le estaba empezando a gustar. Antes de agarrar la parte delantera de su camisa y acercarlo más a ella. Sus narices se tocaban antes de que ella se diera cuenta de que tenía un cuchillo en la garganta y su expresión divertida se había derretido por completo de su rostro. Lentamente soltó su agarre sobre él, sus ojos nunca dejaron el frío metal contra su piel. ¿Pensaremos mejor en intentarlo de nuevo, ahora, no? Apenas se contuvo de asentir. Ese sí. Seguramente lo haría, eso casi le había costado la vida cuando todo lo que tenía la intención de hacer era mirarlo y decirle que terminara. ¿Ahora, estabas diciendo? Incitó mientras regresaba su espada a la faja morada envuelta alrededor de su cintura. Sé lo que está haciendo Hinata. Ella comenzó de nuevo. Era obvio que iba a tener que ser completamente abierta y esperar tener razón. Había pocas posibilidades de equivocarse, pero una pequeña posibilidad era más que suficiente para que algo saliera mal. Y sé que los lobos están con ella. ¿Lo sabes ahora? Qué interesante. No sonaba interesado, en lo más mínimo, y la forma en que fruncía el ceño hacia ella como un dios enojado la hizo querer encogerse en sí misma. Nunca más, se prometió a sí misma, sería tan tonta como para tocarlo sin permiso. Al menos, no hasta que estuvieran al menos en términos amistosos. Tenía que recordar que no se trataba de alguien de la academia ni de un miembro de menor rango del clan. Esto ni siquiera era un igual, él era superior a ella. Molestarla o no, no debería haberse atrevido a ser tan libre con sus acciones. Ella era la heredera Hyuga, la hija de Yashi, era mejor que perder el control así ni por un segundo. Sé que tienes lazos con los lobos, lazos estrechos, y no soy tan tonto como para pensar que incluso si mi padre y los ancianos ganan, nuestro clan no se desmoronará. ¿Ganar? ¿Qué hay para ganar? El clan. Su respuesta fue inmediata. Hinata tiene seguidores entre los miembros de la rama y, eventualmente, hará un movimiento o mi padre aprenderá y tomará medidas. De cualquier manera, las personas asociadas con la rama principal, como yo, perderán. Vaya. Una ceja levantada en interrogación, curiosidad clara en su rostro. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Incluso si los miembros de la rama no nos matan a todos, el clan colapsará sin ellos. De cualquier manera, se debilitará, pero con los lobos apoyando a mi hermana, no los afectará tanto. Ya veo, ¿estás tratando de decir que deseas apoyar a tu hermana? Sus ojos inmediatamente brillaron con rabia. ¡No! Prácticamente escupió. No me uniré a ella mientras destruye nuestro clan, la joven pareció desinflarse junto a él. Pero no puedo hacer nada para detenerla. ¿Por qué, entonces, deseas hablar conmigo? Porque quiero salir. Puede que no sea capaz de detener nuestra caída, pero que me aspen si mi hermana me derriba. Estás con los lobos y los lobos están aliados con Hinata. Supongo que podría hablar con ellos. Eso no es lo que estoy pidiendo. Y lo que estás preguntando es... Dudó por un segundo antes de maldecir su orgullo y arrojarse al suelo ante él, postrándose a sus pies. Protección. Su voz estaba un poco amortiguada por su posición, pero él la escuchó lo suficientemente bien. Pido protección debajo de ti, Naruto-sama. Parpadeó varias veces mientras procesaba lo que ella estaba diciendo. Eso había sido completamente inesperado. Aquí estaba él, preparado para cortarla para mantener en secreto las acciones de Hinata, y ella estaba dispuesta a deshacerse de su orgullo por las mínimas esperanzas de salvarse a sí misma. No lo había visto venir, pero cuando una sonrisa se extendió por su rostro, una pequeña risita escapó de sus labios. Puede que nunca haya considerado que esto sucediera, pero ciertamente no estaba dispuesto a dejar que esta oportunidad se le escapara de las manos. Moviéndose del banco, tenía el espacio justo para agacharse sobre ella. Ahuecando su mejilla con una mano, acercó su rostro para que mirara el suyo. ¿Tienes alguna idea de lo que estás preguntando? Él cuestionó. ¿Realmente comprendes lo que estás haciendo? Ese sí, Naruto-sama, sé lo que estoy preguntando y en qué posición me estoy poniendo, pero no tengo otra opción. No sobreviviré por mi cuenta y la única forma de vivir con el Hyuga sería esperar que me salven el tiempo suficiente para suplicar a los pies de mi hermana. Preferiría tener la opción de comprometerme con otro que ser forzado a tal posición. Admirable, supuso. Bastante inútil para ella al final, pero ¿quién era él para quejarse? Con ambas hijas del jefe del clan, los Hyuga ya eran tan buenos como los suyos. No es que no lo estuvieran ya, pero esto solo lo garantizaba aún más.
Pensó brevemente en usarla para poner a Mas y Hyuga de su lado antes de que las cosas llegaran a un punto crítico dentro del clan, pero decidió que era mejor. La gente sospechaba y eso no era bueno. No era hora de que se descubriera el pequeño culto de Hinata, todavía no. Él simplemente la alejaría hasta que todo hubiera pasado y ella pudiera ser utilizada para apoyar el gobierno de Hinata o podría ser colocada en el puesto de jefe para comandar el clan como él quisiera. De cualquier manera, tendría bajo su control al clan más poderoso de la aldea más próspera. Y eso no era algo para tomarse a la ligera, especialmente cuando él era el daimyo de un país extranjero. Ese pensamiento trajo un ceño fruncido a su rostro. Definitivamente tendría que mantener su participación y la de los lobos en esto completamente en secreto. Lo último que necesitaba en este momento era que el daimyo de Inokuni pensara que estaba tratando de tomar el control de su aldea oculta. El hombre estaría comprensiblemente nervioso si supiera que otro daimyo, incluso uno aliado, tenía algún tipo de control sobre un gran grupo de guerreros que habían jurado lealtad a su país. Se vería demasiado como si estuviera tratando de usar su alianza para tomar a Inokuni como propio. No es una conclusión difícil de llegar cuando su ascensión al estado de daimyo fue exactamente por los mismos medios. Pero ese era un asunto en el que trabajaría más tarde, no dejaría pasar esta oportunidad. Y sí, al final, tenía que abandonarla para mantener el resto de sus planes. Así sea, no era como si su hermana no fuera ya suya y, a través de ella, el clan mismo. No, esto era solo un seguro adicional, una oportunidad adicional, y detestaba ir sin ella ahora que se le había presentado. Muy bien. Finalmente habló. ¿Estás asistiendo a la academia, no? Soy. Ella asintió tanto como pudo cuando él sostuvo su barbilla en su mano. Mañana enviaré a alguien a buscarte después para que podamos hablar más sobre esto, los reconocerás por mi faja. Síguelos, pero no te acerques hasta que te indiquen que te unas a ellos, ¿entendido? Perfectamente, Naruto-sama. Haré lo que ordenes. Era obvio que le dolía decir esas palabras, pero eso trajo una sonrisa a sus labios. Ella pudo haber lastimado a Hinata en algún momento, pero él realmente no tenía nada en contra de ella. El hecho de que sus acciones solidificaran la lealtad de la ex heredera hacia ella era un punto a su favor. También había algo que decir acerca de un orgulloso miembro de la rama principal que se entregó por completo a su voluntad. El lobo dentro de él estaba complacido. Ven, ponte de pie, es hora de que regresemos a la presencia de tu padre. Él se puso de pie, empujándola hacia arriba con la mano que todavía le sostenía la barbilla. Le hemos dejado tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos. Sí, Naruto-sama. Se estaba sometiendo ahora, sabiendo que tenía que confiar en él para escapar del destino de su clan, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que no pudiera rendirse más? ¿En qué momento todo su ser gritaría de angustia por su falta de orgullo y la obligaría a actuar contra él? ¿Cuándo estuvo a salvo? ¿Cuánto antes? Sonriendo, miró hacia abajo para verla parada allí, con los ojos en el suelo, esperando que él tomara la iniciativa. Como una serpiente lista para atacar, un lobo listo para saltar, ella esperó su tiempo. Ahora estaba intimidada por la necesidad y el miedo, pero no duraría para siempre. Si era honesto, esperaba con ansias el momento en que ella no pudiera aguantar más y lo arremetió. De hecho, no podía esperar. Quizás las cosas se habían vuelto un poco más interesantes aquí en Konoha. Las cosas no habían ido en absoluto como él esperaba. Eso no fue algo malo. Muy por el contrario, se encontró disfrutando de la cena con su invitado. No solo fue esclarecedor, no es de extrañar que haya logrado atraer aliados lo suficientemente fuertes como para acabar con uno de los clanes de Konoha desde las sombras, sino que fue un cambio agradable tener a alguien a quien pudiera ver como un igual. No de estatus, por supuesto, él era el jefe de los Hyuga y el chico solo tenía amigos poderosos, sino de habilidad. Verdaderamente había muy pocos jugadores en este juego. Bueno, no exactamente, había un montón de ellos, un excedente, de hecho, lo único era que muy pocos de ellos eran buenos. Siempre había pensado que era una maldita vergüenza, porque disfrutaba los mensajes sutiles y los movimientos ocultos de los que estaba hecho el juego, promesas y amenazas por igual escondidas en cumplidos y bromas. Realmente no había mejor pasatiempo para aquellos como él. Y ahora en realidad tenía un oponente. Uno digno, además. Estaba tentado, ya, de hacer movimientos contra el joven solo para que su juego pudiera comenzar por completo. Eso, desafortunadamente, fue un movimiento bastante tonto y uno de los más impropios de la cabeza Hyuga. No, tendría que hacer las cosas correctamente y dejar que el juego se hiciera a su debido tiempo.
Sin duda, sería un mejor juego entonces si pudiera abstenerse de apresurarse ahora. Pero, cuán dolorosamente se sintió tentado a hacerlo de todos modos. El campo de batalla donde sus palabras bailarían y golpearían se reduciría, pero mucho antes podrían jugar. Y esa era solo una de las razones por las que estaba secretamente agradecido por la acción de su hija y, si ella tenía alguna idea de qué era lo que le había concedido, su perspicacia. No estaría demasiado sorprendido si ella tuviera alguna inclinación por lo que estaba pasando, ya que incluso Hinata se había quedado en la cocina hasta que su invitado regresó con la heredera. Si la hija que nunca había alcanzado la etapa en la que él comenzaría a enseñarle las formas del juego podía leer los eventos a su alrededor lo suficientemente bien como para actuar correctamente, entonces no había forma posible de que Hanabi no lo hubiera hecho. Es decir, siempre y cuando no hubiera estado completamente enamorada del chico. Yassi hizo una mueca leve. Nunca había tenido que lidiar con algo así y nunca se le había pasado por la cabeza como una posibilidad. Sabía que sus hijas algún día se casarían, se esperaba que fueran las hijas del jefe, pero nunca había considerado realmente que ninguna de ellas tuviera intereses románticos. Especialmente no con el único oponente que había podido encontrar dentro de Konoha. Hiruzen y Danzo estaban aquí, obviamente, pero no solo era de mala educación interponerse entre dos oponentes, especialmente cuando habían estado jugando su juego durante tanto tiempo, sino que ir contra el Kage podría considerarse de mala educación y cualquier asociación con Danzo era mala. Generalmente visto mal por, todos, de verdad. Todos los shinobi, al menos, y cualquier civil al que no le importe no pensaría lo suficiente en el viejo halcón de guerra como para ser visto como un oponente adecuado para la cabeza de Hyuga. No, tampoco lo haría, pero ahora que había encontrado a alguien, su hija menor, que en realidad todavía era demasiado joven para ese tipo de cosas, parecía estar bastante enamorada de él. Es cierto que él también había luchado por apartar la mirada del joven que, sin lugar a dudas, era muy atractivo. Verdaderamente el destino le había sonreído para darle un oponente que pudiera actuar y lucir el papel que debía desempeñar. Por otra parte, los Hyuga no se merecían nada mejor. Y si Hanabi realmente fue tomado por él, entonces podría aceptarlo. No solo agregaría más dimensiones a su juego, sino que Yassi no tenía a nadie más que igualara al chico en este momento. Por ahora, al menos, era el mejor pretendiente que podía tener. Eso podría cambiar, por supuesto, pero si quería tener a su enamorado ahora, que así sea. O lo superaría para cuando él encontrara a alguien mejor que ella, él demostraría ser la mejor opción al final, o estaría casada con otra persona de todos modos. Así fue para la hija de los Hyuga, no esperaba menos. Lo que significaba, por supuesto, que aceptaba el riesgo de la situación, si es que había sido así, y si procedía, sería por su propia cuenta. Eso era si ella realmente estaba tratando de enviarle esos mensajes, supuso. Había pasado la noche iniciando su primer juego en muchos años y su mente estaba trabajando horas extras para analizar todo lo que sucedió esa noche. Dicho esto, era posible que estuviera viendo cosas que no estaban allí, mensajes y señales sutiles que solo existían porque él creía que existían. Hanabi y Hinata no eran los jugadores, pero estaban en el tablero y eso contaba para algo, ¿verdad? Derecha. Tal vez necesitaba tomar el tiempo que le quedaba en soledad pacífica para calmarse. Pero solo un poco. No podía estar bajando la guardia con el chico ahora, ¿o sí? Si bien sabía a ciencia cierta que su rostro estaba exactamente igual que durante toda la cena, casi serenamente inmutable, solo ligeramente interesado y con la más ligera de las sonrisas educadas, pero también era muy consciente de que sus ojos debían haber cambiado. He estado bailando con la victoria. Desde el momento en que había regresado al comedor, seguido por Hanabi, el semblante de un anfitrión cortés de Yassi había disminuido un poco y un ceño fruncido que transitaba entre pensativo y disgustado aparecía en su rostro por una fracción de segundo de vez en cuando. Sus ojos, a pesar de los intentos de mantener su atención firmemente en su invitado, mirarían entre él y su hija menor como si eso explicara el cambio que se había producido durante el breve receso del joven en el jardín. A Naruto no le preocupaba que el hombre mayor supusiera que él y su hija se habían estado comportando de manera inapropiada, después de todo, eran oponentes y todavía estaban comenzando el juego, pero era obvio que sospechaba que algo había pasado entre ellos dos. Simplemente no podía entender qué. Divertido, no es que se mostrara más allá de los ojos traviesamente complácidos, Naruto había decidido no ofrecer ninguna información al hombre.
Si quería saber, podía preguntar o, mejor aún, jugar el juego de una manera que lo sacara a la luz. Por supuesto, no podía seguir siendo desconfiado y el amable anfitrión durante toda la noche si alguna vez quería que el juego realmente comenzara. Lo admito, Naruto-san, me encuentro gratamente sorprendido. Comenzó ya. Si sabía que ya eras un joven excepcional, tendrías que serlo para defender a mi hija y hacer las conexiones que tienes, pero has superado con creces mis expectativas. Gracias por tan amables palabras. Yashi-sama inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Eres muy amable en regalármelos. Aún así, sus ojos prácticamente cantaban con victoria y Yashi no creyó ni por un momento en la falsa humildad del chico. No es una carga para mí decir la verdad, Naruto-san. Te mereces mi elogio y más, no solo por tus acciones con mi hija, sino también por lo que has logrado lograr desde entonces. Seguramente sabe que graduarse de la academia no es una tarea ardua, Yashi-sama. Usted mismo pasó por eso al comienzo de su propia carrera, ¿no es así? Su rostro inexpresivo se deslizó lo suficiente como para que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Ahora estaba comenzando en serio. Por supuesto, por supuesto. El ceño fruncido fue breve y rápidamente reemplazado por el fantasma de una sonrisa en el rostro de la cabeza Hyuga. Pero ambos sabemos que has estado haciendo un poco más, ¿no es así? Fingió confusión solo en cantidades mínimas. Me temo que no puedo saber de lo que estás hablando. Solo un chico simple que comienza su carrera como shinobi. Terriblemente aburrido, de verdad, para un hombre en tu posición. Oh, no te subestimes ahora, Naruto-san. La sonrisa ahora estaba completamente mostrada. Era pequeño, sí, pero claramente visible, algo realmente raro. Te declaraste en contra de todo un clan y lograste salir ileso, luchando contra una kunoichi que había sido entrenada por uno de los mejores de Konoha durante años, y te encontraste ejecutando misiones en ocasiones con Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko. Hay pocas personas que puede afirmar estar a su favor, ya sabes, el hecho de que un genin la conozca personalmente solo ya es increíble. Yashi no estaba particularmente encariñado con la mujer, pero tampoco tenía nada en contra de ella. Tenía un trabajo que hacía y lo hacía muy bien. Ella era excéntrica, loca, pero la mayoría de los shinobi kunoichi, lamentablemente, lo eran. Y mientras hablaba de conocerla, lo más impresionante era que la había sobrevivido. Era una mujer violenta con un temperamento bastante malo, por lo que el joven en su mesa era muy bueno para leer a los demás y actuar en consecuencia o era muy hábil para esquivar y esconderse. Por otra parte, tal vez era bueno en ambos. Quizás soy simplemente afortunado. Sugirió el joven daimyo. Tal vez concedió Yashi. Era pequeño, demasiado pequeño para su gusto, pero ambos estaban empezando a estirarse en preparación. Habían visto el agua antes, ahora realmente la probaron. Pronto, con suerte, podrían sumergirse. Pero no hoy, desafortunadamente, esto sería lo más cercano al verdadero juego que vendrían esta noche. Y así fue, transcurriendo el resto de la cena con tranquilidad. No pasó mucho tiempo hasta que dio las gracias a sus anfitriones y siguió su camino. Solo 2 de los 4 estaban contentos con los resultados. De hecho, era un poco preocupante, porque por primera vez en muchos años, realmente no sabía qué pensar. Teniendo en cuenta que era un Nara, uno podría entender por qué tal evento fue tan extraño para el hombre. Iba en contra de su propia naturaleza ser incapaz de simplemente analizar algo, cualquier cosa en realidad, y llegar a una conclusión al respecto. En este caso, sin embargo, estaba completamente perdido. Se estaban haciendo movimientos alrededor de Konohanai, la Tierra del Fuego, como mínimo, pero ¿con qué fin? ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Cuál era el juego y quién quedaría atrapado en el medio? Tsume e Inoichi habían estado hablando lo suficientemente alto como para que él escuchara todo, y él era lo suficientemente inteligente como para entender todo lo que habían dicho lo suficientemente bien como para saber que Tsume había elegido un bando e Inoichi quería su ayuda para hacer lo mismo. Por supuesto, también sabía que ninguno de los dos era un jugador en el juego. No realmente, de todos modos. Eso podría atribuirse al hecho de que el juego del que hablaba, el juego real, era el que se extendía por todo el mundo. Jugaron sus propios juegos, sí, pero en realidad no podían ser considerados jugadores en este punto. Solo piezas con más libertad que otras. Pero si ese fuera el caso, ¿quién era el jugador con el que se estaban aliando? ¿O tampoco eran el jugador sino una pieza de mayor rango? No había suficiente información y él no había participado, como pieza, jugador o de otra manera, en bastante tiempo. Sería fácil para él unirse y podría hacerlo muy bien. Pero debería...
Valió la pena, cualquiera que fuera el premio que se tenía actualmente por este juego que se jugaba tan cerca de su casa. Todavía era un juego pequeño, las cosas no estaban ni demasiado tranquilas ni agitadas para ser demasiado grande en este punto, pero indudablemente crecería hasta que el vencedor se uniera como un verdadero jugador del juego, a menos que ya lo hubiera hecho. Y si fuera un jugador que casualmente estaba trabajando en Konoha por alguna razón, realmente se sintió preparado para el desafío que sería comenzar desde el principio como un mero jefe de clan. A Shikaku no le gustó esto, para nada. TSH, problemático. Si había un estado más allá del aburrimiento total, Kato Shizune estaba allí. O, más bien, había estado allí. Durante mucho, mucho tiempo. Nunca antes habría soñado con perderse ser arrastrada por el país del fuego y cuidar a uno de los Sanin de Konoha. Pero, si nada más, al menos ella estaba haciendo algo entonces. Eso no quiere decir que no haya hecho nada aquí en Konoha durante los últimos 4 años, pero difícilmente llamó emocionante trabajar a tiempo parcial en el hospital. Útil, sí, había ayudado mucho, pero había hecho lo mismo cuando estaba de viaje. Y aquellos que no tenían acceso regular a personal médico altamente capacitado también apreciaban mucho más lo que ella hacía por ellos, especialmente cuando generalmente no se atrevía a cambiarlos por sus servicios. Las personas aquí, tanto shinobi como civiles, eran solo un montón de gilipollas con derecho. Pero ese realmente no era el problema, ¿o sí? No, el problema era que estaba más que aburrida y no tenía idea de cómo cambiar eso. Todavía carecía de amigos en su mayor parte, llenando el tiempo que no estaba cuidando a su amo con turnos en el hospital, pero incluso los pocos que había conocido no tendían a hacer mucho. Uno podría pensar que, como pueblo shinobi, había mucho que hacer, pero en realidad solo significaba que había muchos bares y que podía comprar 2 paquetes de kunai en cualquier tienda de conveniencia. Shinobi, al parecer, era un grupo bastante aburrido cuando no estaba en misiones y no se proporcionó mucho para ayudar a cambiar eso. No es de extrañar que tantos de ellos estuvieran locos, no había nada más que hacer. Había intentado escribir pero no le gustaba demasiado, leer pero estaba demasiado inquieta, e incluso había tratado de seguir los pasos de su maestro y emborracharse por completo. Y todavía estaba aburrida. No había nada, había decidido, que hacer en Konoha. O, si lo había, se estaba escondiendo muy bien de ella. No por primera vez deseó saber de un garito aquí en Konoha. Al menos eso era algo que hacer y ella era mucho mejor que su amo. E incluso si eso no fuera demasiado entretenido, al menos podría ocuparse de comprar con sus ganancias. La idea del dinero la llevó al chico que había visto hace tantos años robando dinero. Se encontraban de vez en cuando y estaban en muy buenos términos si ella misma lo decía, pero en realidad no eran amigos. Tal vez ella podría encontrarlo uno de estos días, eso podría ayudar. Él podría saber de cualquier sala de juego local menos legal a la que ella podría escabullirse durante 1 hora más o menos, e incluso podría saber qué hacía la gente por aquí para divertirse. Ella podría ofrecerle algo de entrenamiento si él no estuviera demasiado ocupado con el equipo en el que lo colocaron y, si se trataba de eso, ella sabía cuán exitoso fue en su primera profesión, no es que ser un shinobi fuera demasiado diferente. Solo tenía facetas adicionales, e incluso podría convencerlo de que le diera un préstamo. Una juerga de compras realmente sonaba bastante bien en este momento, después de todo, algo andaba mal. Muy mal. Su padre había comenzado a tomar más responsabilidad de sus hombros cuando ella comenzó su carrera como genin, pero recientemente había comenzado a retroceder cada vez más. Más allá de eso, parecía pasar todo el tiempo que podía con ella y su madre. Anteriormente había sido muy bueno prestándoles atención, pero ahora casi los estaba asfixiando. Este no era su padre, algo había sucedido. O algo estaba a punto de suceder. Era casi como si no esperara estar presente por mucho más tiempo y estuviera tratando de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Y eso la asustó. No solo porque perdería a su padre o porque su madre perdería a su esposo, sino porque solo había un grupo en el que podía pensar que provocaría tal respuesta del hombre. La casa de los lobos. ¿Qué había hecho? No tomó mucho trabajo, no con el acceso y los recursos que tenía dentro del clan como jefa interina, incluso si Kusina la superaba en rango, para descubrir la desaparición de 3 miembros del clan. Uno regresó. Cuando ella fue a confrontarlo por la desaparición, él se había ido. Y también lo era una parte considerable de sus fondos limitados. Kusina se aseguró de que se cumplieran las necesidades del clan, pero era difícil conseguir cualquier cosa adicional.
El simple robo parecía obvio, pero Yamanaka Ino no iba a creer eso ni por un segundo. Entre la forma en que su padre estaba actuando, los dos shinobi desaparecidos y el hecho de que el tercero había regresado solo para desaparecer nuevamente, sabía que algo había sucedido o, mejor aún, que algo había fallado. Algo contra los lobos. Internamente maldijo. Ella pensó que su padre de todas las personas lo sabría mejor, pero parecía que los eventos recientes lo habían afectado y habían comenzado a pasar factura. Ella no sabía qué había decidido, que era una buena idea o cómo había fracasado lo suficiente como para que el único remanente desapareciera con suficiente dinero para establecer una nueva vida, pero sabía que de alguna manera iba a afectar a su clan. Una vez más, las fauces de los lobos se posaron sobre sus gargantas. Y ella ni siquiera sabía por qué. A diferencia de Ame, que siempre fue maldecido con el aire caliente de Inokuni, Nami no Kuni fue bendecido por brisas marinas más frías que mantuvieron baja la humedad y crearon una experiencia más placentera en general. También sirvió para burlarse de ella con todos los defectos de Ame, cuando ese era su próximo destino, casi como si estuviera tratando de convencerla de quedarse en la tierra de los lobos, algo que estaría muy feliz de hacer si así fuera. No significa sacrificar el conocimiento interno de una organización de clase S que en algún momento puede representar una amenaza para Naruto y los lobos. Aún así, al menos, fue un buen respiro antes de que tuviera que regresar a la tierra de la lluvia. Llegar allí había sido bastante fácil como Kunoichi, aunque ella y Naruto habían discutido en un momento darle el carruaje para asegurarse de que regresara a salvo a Nami no Kuni. La idea fue descartada, tanto porque necesitaba regresar a la tierra de la lluvia como porque su viaje aún no había terminado, pero Mikoto no estaba segura de si lo prefería así o no. Por un lado, el viaje habría durado una eternidad y, por lo que Naruto le había dicho, era absolutamente enloquecedor por su aburrimiento. Por otro lado, pasaría mucho más tiempo lejos de Ame. Ya había mencionado lo poco que le gustaba a Ame. Dejando a un lado su odio por el pequeño país históricamente devastado por la guerra, Wave era mucho más agradable y hasta ahora había tenido muy pocos problemas en su viaje hasta aquí. 3 veces había visto lobos y 3 veces ni siquiera habían hecho un movimiento para acercarse a ella o impedir su viaje. Tuvo que preguntarse cuando se había enviado la noticia de ella de regreso a su territorio, por qué su bienvenida no había sido tan cálida en el impasible, no tenemos nada contra ti, pero aún no eres lo suficientemente importante para nosotros. Hacer cualquier tipo de esfuerzo hacia tu sentido, cuando se acercó al carruaje de Naruto la semana anterior. Sin embargo, como no estaba dispuesta a mirarle los dientes a un caballo regalado, simplemente continuó. El pueblo en sí la sorprendió un poco, ya que no pasaría mucho tiempo antes de que necesitara empezar a llamarlo ciudad, pero aparte de eso, nada realmente destacaba. Bueno, aparte de los andamios que se elevaban prominentemente sobre las copas de los árboles en la distancia. No había oído nada sobre eso, pero tampoco había oído nada sobre las operaciones de Naruto. Eso podría atribuirse tanto al hecho de que nunca preguntó realmente como a que fue una mala idea enviar esa información a un espía. El punto era tener información proveniente de ellos para brindarle algún tipo de ventaja, que se negaba bastante si el flujo iba en ambos sentidos. Por supuesto, como se había dicho, ella tampoco había preguntado. Estaba mucho más interesada en Naruto y su bienestar que en las cosas que estaba haciendo con sus lobos. Ella reconoció la importancia de los lobos, naturalmente, pero solo porque eran importantes para él. Esa es, después de todo, la razón por la que ella había accedido a entregarle esta carta. Sin embargo, no pudo evitar pensar que había más en su pedido de lo que él había dejado entrever. ¿Era realmente porque ella estaba allí y no lo acompañaría a Konoha que él le había pedido, o necesitaba que ella estuviera en Nami no Kuni por alguna otra razón? El primer pensamiento que le vino a la mente fue que quería que los lobos se acostumbraran a ella y a su relación con él, su líder. Eso también podría decirse como él quería presentarle a los lobos. Por otra parte, ella sabía cuán importantes eran estos lobos para él, prácticamente sus hijos, así que tal vez era más en la línea de que él quería presentarle a los lobos. Ambos lograron lo mismo, aunque el significado detrás de ellos difería. Aún así, ese realmente no era el punto. Tenía una carta que entregar a petición de él y eso era lo que tenía que hacer. Podría descifrar sus razones más tarde o, mejor aún, simplemente preguntarle en su próxima carta. Con un poco de suerte, puede optar por darle una respuesta. Con eso en mente, no fue tan difícil encontrar a los wolves. No solo iban y venían libremente del bosque, sino que todos los civiles allí eran más que capaces de indicarle la dirección correcta.
Los lobos probablemente también lo harían, pero no se molestó en preguntarle a ninguno de ellos. Fue en un claro bastante abierto donde se podía encontrar la mansión del difunto gato y, a pesar de estar fortificada, le pareció extraño que hubieran reclamado este lugar para que sirviera como sede de su poder, incluso temporalmente. Todo el asunto simplemente le gritaba objetivo. Por supuesto, no había tantas otras opciones para ellos, ¿verdad? Incluso ahora se centraron más en construir las partes civiles de la ciudad y en encontrar formas de hacer que el comercio fuera más fácil de realizar para su país con más almacenes y muelles. Tal vez simplemente carecían de los fondos necesarios en este momento y habían decidido centrarse en los aspectos que atraerían más recursos para permitirles hacer lo que necesitaban. Es decir, construir un escondite que pudiera mantenerlos a salvo adecuadamente. O al menos hacer una residencia obvia más adecuada para su Naruto. Este lugar era agradable, sin duda, incluso desde el exterior, pero ahora Naruto era un daimyo y eso significaba que necesitaba algo un poco más espectacular. En su opinión, al menos. Y todos sabemos que su opinión era lo más importante cuando se trataba de esto. La dejaron entrar sin problemas y rápidamente la llevaron a la oficina temporal de un comandante Sai por una mujer, Tsunami, que le recordaba mucho a ella misma. En realidad, era un poco desconcertante, aunque tenía que preguntarse si su trasero se veía tan bien como el de la madre civil. Debería, ella era una kunoichi, después de todo, su cuerpo estaba en la mejor forma posible. Pero lo fue. Dejando a un lado las preocupaciones sobre la apariencia de su trasero, la mujer era tranquila y educada, pero, aún mejor, no perdió el tiempo en llevarla a donde tenía que estar sin dudarlo. Ocasionalmente, mencionaba algo sobre los alrededores, detalles de cierta obra de arte del difunto gato o donde atraparon a un par de lobos haciendo algo estúpido, lo que sucedió más de lo que ella hubiera pensado, aparentemente, pero las puertas dobles de una de las habitaciones, relativamente más pequeñas, pronto se encontraron con ellos y, con un movimiento de cabeza, Tsunami procedió a abrir la puerta, sin siquiera esperar una respuesta. Mikoto no estaba segura de si eso era un error, el procedimiento adecuado aquí, algo entre la mujer y quienquiera que fuera este comandante, debido a la propia relación de Tsunami con Naruto, o incluso a causa de ella. De lo que estaba segura era que a Tsunami no le molestaba en lo más mínimo hacerlo y marcharse, dejándola entrar sola a la oficina del comandante. Una vez más, se encontró bastante sorprendida, aunque honestamente no debería haberlo estado. El comandante, Sai, estaba dentro de los 2 años de la edad de Naruto, aún mucho más joven de lo que cualquiera esperaría que fuera alguien que ocupaba esa posición. A Madre Cuervo, no le gustó mucho el nombre que había elegido en el acto cuando iba a visitar a Naruto, principalmente porque le recordaba que ella era de hecho la madre del cuervo cuando esa no había sido su intención. Eso. ¿La parte de la madre? Sí. ¿Madre de Itachi? No. Aún así, si lograba que completara la tarea que Naruto le había pedido, ella se ocuparía de eso, por ahora. Algunas de las patrullas informaron de tu llegada inminente. ¿Qué puedo hacer por ti? Naruto-kun me pidió que le entregara una carta cuando nos separamos. Ella procedió a entregar dicha carta antes de descansar su peso sobre una cadera y cruzarse de brazos. Esperaría para ver si tenía algo que ver con ella antes de irse, pero si no era así, necesitaba llegar a Ame antes de sentirse cómoda aquí y se volvió imposible alejarse. Alzando una sola ceja, Sai se apresuró a abrirlo, examinando las palabras con un resoplido antes de arrojarlo sobre su escritorio. Ante la mirada inquisitiva de Mikoto, compartió. Quiere que limite la guardia que envió tras él. Él explicó. Él dice que no debo enviar un solo operativo por encima de 2 guardias completos, pero preferiría que se limitara aún más a un solo guardia. ¿Y cuántos le asignarías? ¿Si me saliera con la mía o si los lobos se salieran con la suya? Preguntó Sai. ¿Cuál es la diferencia? Si me saliera con la mía, tendría 10 guardias completas, un alto capitán por cada 5 y una guardia completa para ambos altos capitanes. Ella no pensó que sonaba tan mal en realidad. Al menos estaría a salvo. Sin embargo, si los lobos lo hubieran hecho, continuó. No podríamos llamarlo guardia, simplemente estaría rodeado por toda su fuerza en todo momento. Es cierto que eso le gustaba aún más, pero pudo darse cuenta de lo poco práctico que era. Aún así, tener a su nuevo hijo custodiado por todo un ejército, habría sido un pensamiento reconfortante. Suena razonable. Ella comentó. Sai inicialmente no dijo nada a eso, pero sus labios se torcieron en una pequeña sonrisa y ella pudo ver la diversión en sus ojos, lo cual decía suficiente.
Aún así, su voz finalmente se levantó después de un momento de reflexión. Que nunca haya ninguna duda, Madre Cuervo, dijo. Que eres uno de nosotros. Ciertamente no sonó en absoluto como un insulto, así que con un asentimiento agradecido lo aceptó como un cumplido. ¿De qué tipo? No estaba muy segura. Quizás debería haber aprendido más sobre las fuerzas de su hijo. El silencio se prolongó durante unos momentos incómodos antes de que ella hablara y preguntara sobre cualquier contenido adicional que pudiera haber aparecido en la carta. ¿Algo más en él? Levantó una ceja. Tal vez porque... ¿Algo que tenga que ver conmigo? Quiero asegurarme de que no tenga nada allí para mí antes de regresar con Ame. Sai asintió en comprensión. Ah, sí, por supuesto, lo entiendo. Dependiendo de cuánto quieras volver con Ame, esto podría ser una buena o una mala noticia, pero él no te ha mencionado en la carta. Esto puede haber sido porque no lo hizo. Inicialmente planeo que lo traigas o porque tienes otras cosas que atender, pero no podría decirte de ninguna manera. Entonces supongo que mi negocio aquí está hecho. ¿Hay algún lugar donde pueda obtener provisiones antes de irme? No sé exactamente cuál es tu relación con Tsukiyomi-sama, pero él parece aceptarte. Eso realmente no respondió a su pregunta en absoluto. Nuestros almacenes y armería están abiertos para ti. Ah, mucho mejor. Sin embargo, le resultó extraño que él se refiriera a su hijo con ese nombre, cuando era obvio que ella ya conocía su verdadera identidad. Una medida de seguridad, tal vez, pero ¿de qué? Todos eran lobos, y supuso Tsunami, entonces, ¿por qué sería eso un problema? Gracias, aún así, él le estaba dando acceso sin restricciones a sus propios suministros, por lo que al menos podría mostrar algo de gratitud. Naruto probablemente patearía el trasero del chico si no lo hiciera, pero aún así se agradecía que lo hubiera hecho sin que ella lo amenazara con su hijo. Buscaré a Tsunami nuevamente para que me guíe allí. Él asintió para confirmar sus intenciones y volvió a los papeles en su escritorio. Antes de que pudiera volver a escribir, se escucharon pasos en el pasillo cuando una mujer joven en su adolescencia entró en la habitación sin siquiera llamar. ¿Realmente deberías mantener las puertas cerradas, Sai? El jefe de seguridad ha estado teniendo ataques que estaríamos dispuestos a dejarnos con una barrera menos para que los asaltantes o espías puedan atravesar. La chica no había levantado la vista de las carpetas que sostenía y en su lugar caminó a ciegas por la habitación hacia el escritorio del comandante como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. De todos modos, ¿le echaste un vistazo a las carpetas que te envié? Realmente necesito tu opinión y, mejor aún, tu aprobación sobre, Habiendo finalmente levantado la vista, vio al invitado que estaba a punto de irse. Ah, lo siento, ¿quién es? Parecería que esta fue la razón por la que Sai se abstuvo de mencionar el nombre de Naruto. ¿Y un Inuzuka? Realmente necesitaba sentarse y hablar con su hijo más reciente sobre todas las cosas que había estado haciendo últimamente. Esta es la Madre Cuervo, se estaba yendo. Explicó Sai, haciendo un ligero gesto con una mano hacia el invitado con el que acababa de hablar. ¿Madre Cuervo? La cabeza de Ana se inclinó, muy apropiadamente, como la fuerza de un canino, mostrando una mezcla de curiosidad y una ligera confusión. Madre Cuervo. Él asintió en confirmación. Es amiga de Tsukiyomi-sama, supongo. ¿Supones? Ella preguntó sospechosamente. ¿Cómo se supone algo, sobre todo cuando se relaciona con Tsukiyomi-sama, a quien ambos, hasta cierto punto, servían? Bueno, admito que no sé exactamente cuál es su relación con él, pero sé que se encontró con él cuando regresaba de visitar el daimyo y vino aquí hoy con una carta de él. Se giró para mirar lo que había sido una misión que pronto partiría con una pregunta obvia en sus ojos, lo que la incitó a hablar. Decidió que realmente no tenía sentido no hacerlo. Él es mi hijo. Declaró Mikoto. Eso los tomó desprevenidos, más a Sai que a Ana. ¿Tu hijo? Ana expresó la pregunta mientras Sai repasaba todo lo que sabía sobre Naruto y todo lo que sabía sobre la mujer que decía ser su madre. Lo único que realmente sabía sobre ella era que detrás de la máscara no estaba Kusina, no exactamente mucho para continuar, en lo que a mí respecta. Aclaró, cambiando su peso a una cadera y cruzando sus brazos sobre un cofre que su capa no hizo mucho para ocultar. Ah, en realidad no es su madre, eso hizo que las cosas fueran notablemente más fáciles de entender. Entonces, ¿eres realmente su madre? Cuestionó Ana. Inuzuka realmente era un tipo contundente y, aunque Ana era capaz de ser más sutil, no solía emplear esas habilidades, simplemente no estaba en su naturaleza. Aún así, ese conocimiento no hizo que la declaración sonara menos grosera y Sai se estremeció muy levemente al escucharla.
Él mismo era bastante sencillo, pero el tacto era solo una de las cosas que Mai estaba tratando de convencerlo. Ella se concentraría más en el presupuesto, ya que él era peor allí, pero Naruto había tomado el control de ese asunto. Honestamente, probablemente lo prefería así. Al menos, era más probable que Naruto simplemente fuera a ver a Mai para recibir uno de sus masajes si se estresaba demasiado con la monumental tarea de lidiar con las fallas financieras de Sai. Mai seguiría enojándose más con él. Soy lo más parecido en su vida a uno. A pesar de lo grosera que sonó la pregunta, ella respondió. Oh, lo más cercano que conocía, en realidad. Yugao, su sensei, casi le quitó ese lugar y Mai misma tendía a cuidar a Naruto como lo haría una madre. Tendía a ser demasiado íntima al respecto, sí, pero no tanto como para descartarlo por completo. Dicho esto, si se quedara más tiempo en Wave, Tsunami podría ocupar fácilmente el puesto. Kurenai también podría asumir fácilmente ese papel si no hubiera estado tan decidida a ser vista como una hermana mayor. De hecho, Mikoto era solo lo más cercano que tenía a una madre porque ella era la única que se había declarado así y no veía ninguna razón para discutir en contra cuando la hacía feliz y no lo incomodaba en lo más mínimo. No es que Mikoto supiera nada de eso. No, en lo que a ella respectaba, nadie más se le acercaba. Y eso estuvo bien, porque eso era lo que necesitaba, un papel sólido en el que sentía que su presencia era necesaria. En este caso, sin embargo, también ayudó bastante con cualquier desconfianza persistente que Sai pudiera tener por la persona aún ampliamente desconocida e inmediatamente la puso en una buena luz con el Inuzuka, lo cual fue bueno porque Mikoto tenía bastante curiosidad en cuanto a la presencia de la niña. Oh, ya veo. Es bueno que te tenga, entonces. Ana en realidad no podía decir esto completamente, en realidad no sabía nada sobre el líder de los lobos, excepto lo que había logrado observar durante el poco tiempo que había estado en su presencia. Aún así, si ella era lo más cercano que tenía a una madre, significaba que no tenía a nadie más en ese papel antes que ella, ¿verdad? En ese caso, tal vez fue bueno que ella hubiera logrado llenarlo por él. Por otra parte, ¿quién era ella para decir que sabía algo sobre eso? Su vida personal estaba oculta para ella, si es que tenía una, y no parecía haber indicios inmediatos sobre su pasado. Tenía curiosidad, sí, pero incluso ella sabía que no recibiría respuestas si preguntaba. También parecía un poco grosero, tanto preguntar como admitir que no sabía nada de él. Realmente no había forma de ganar, por lo que ella podía ver. Sai no hizo ningún comentario al respecto, eligiendo en cambio ofrecer un simple asentimiento de acuerdo mientras volvía a su trabajo. Los dejaría hablar a los dos, aunque estaría, ciertamente, prestando un poco de atención a lo que dijeran. No se sabía lo que podría aprender. Sin embargo, si eso era algo bueno o no, no estaba muy seguro. Tendría que correr ese riesgo. Aprovecha esa oportunidad y espera que no haya sido tan malo. Con su suerte, comenzarían a repasar las mejores cualidades de Naruto aquí en su oficina y no tendría más remedio que superarlo. Ahora eso sería absolutamente horrible. Alguien tiene que cuidar de él. Declaró Mikoto. Se apresuró a enmendar esa oración antes de que alguien pudiera ofenderse. Naruto era bastante aficionado a sus lobos, después de todo. Y aunque a todos les ha ido bien manteniéndolo a salvo y provisto, él necesita a alguien un poco más personal. Sai asintió distraídamente, sin apartar los ojos de su escritorio. Él era de la misma opinión, aunque personalmente pensaba que Naruto necesitaba una relación más personal de un tipo diferente, una que muy probablemente estaría llena de Mai. Al final, sin embargo, no importó tanto y, bueno, el puesto aún no estaba ocupado. No había nada malo en que Naruto tuviera una madre sustituta y una relación cercana con Mai. De hecho, eso probablemente era incluso mejor para todos ellos, ya que Naruto tendría más personas para ofrecerle apoyo y evitar que trabajara hasta la muerte. No hacía mucho ahora, ya que él y Mai se habían hecho cargo de la mayor parte, pero Sai no era lo suficientemente ignorante como para pensar que Naruto no pasaba la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar formas de mejorar las cosas para los lobos. Simplemente se preocupaba demasiado por ellos como para no hacerlo, y el hecho de que realmente no tenía nada para distraerse de su autoproclamada tarea de Wolfater ciertamente solo se sumaba al problema. El joven lo había mencionado una vez antes y Sai estuvo de acuerdo. Naruto necesitaba un pasatiempo. No es que Sai pudiera sugerir uno, todo lo que hizo fue trabajar, entrenar y dormir. Algo así como Naruto, en realidad. Solía pintar, por supuesto, pero ya no había mucho tiempo para eso. Tal vez Naruto asumiendo un poco más de trabajo no sería algo tan malo. No, ¿a quién estaba engañando?
El joven pelirrojo manejaría el país y la organización por sí mismo si pudiera, darle más trabajo no serviría de nada. Más personal administrativo, entonces, bien podría estar en orden. Sai tendría que investigarlo. Pero eso era algo para otro momento, por lo que volvió su atención a su trabajo, prestando solo un poco de atención a lo que fuera que se dijera a continuación. Por supuesto, continuó. Hay algunos en su vida que ni siquiera conozco, tú eres un excelente ejemplo. Hizo un leve gesto a Ana para que indicara de quién estaba hablando. Entonces, si bien tengo un papel bastante importante, no puedo evitar preguntarme si no sería el único con una relación cercana con él. Las cejas levantadas indicaban claramente una pregunta implícita. En realidad no lo conozco muy bien, solo nos conocimos brevemente antes de que se fuera a Inokuni. Ya veo, comentó Mikoto a la ligera, reflexionando. Entonces, ¿no estás cerca? Creo que siendo usted un Inuzuka, debe estar bastante cerca para que se le confíe cualquier información relacionada con sus acciones. Ana estaba a punto de hablar cuando se sorprendió a sí misma, mirando a Mikoto críticamente. ¿Cuánto sabes sobre sus proyectos, de todos modos? No he oído hablar de ti hasta ahora y aún así afirmar que tienes un papel tan importante en la vida de Tsukiyomi-sama se detuvo, con los ojos entrecerrados ante la forma encapuchada del mujer frente a ella. Casi nada. Admitió Mikoto. Su hijo sustituto confiaba en estas personas, lo mejor era ser lo más abierta y honesta posible para no terminar abriendo una brecha entre ellos y su hijo. El joven necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener para garantizar su seguridad, felicidad y bienestar. No iba a arriesgarse a nada de eso solo porque la chica sospechaba de ella. Como debe ser. La última mujer Uchiha pensó irónicamente. Ella era una espía, después de todo, y una que acababa de ser presentada al grupo al que estaba proporcionando información. Era comprensible, de verdad, incluso si a ella no le gustaba. ¿Quiénes eran ellos para interrogarla? Fue solo porque lo hicieron por el bien de Naruto que ella lo permitió. Tenía que recordarse constantemente que él se enfadaría con ella si su mano abría alguna brecha entre ellos. Que él estuviera molesto era casi lo último que quería, justo después de perderlo por completo. No había nada que pudiera ser peor que eso. Aún así, tomó un esfuerzo monumental de su parte para permanecer cortés con aquellos de los que él había elegido rodearse. En lo que a ella respectaba, nunca serían dignos ni siquiera de la mínima atención de él. No es que estuviera a punto de decir nada, ni a ellos ni a él. Si los quería cerca, eso dependía completamente de él, incluso si ella no sentía que fueran lo suficientemente buenos. Por otra parte, ¿quién, además de ella misma, podría serlo alguna vez? Digno o no, no tenía más remedio que jugar bien con Naruto. Aún así, se preguntó cuánto tiempo podría manejar antes de comenzar a decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Rompiendo con esos pensamientos, su voz fluyó claramente a pesar de su máscara. Mi posición no proporciona un entorno adecuado para un intercambio de información hacia atrás. Ella continuó. Me atrevo a ver si la información viaja en ambos sentidos, correría el riesgo de convertir mi propio papel en algo sin sentido. Ana no tardó mucho en comprender a qué se refería la mujer. ¿Eres un espía? Era tanto una pregunta como una declaración acusadora. Quizás. Mikoto se encogió de hombros perezosamente, pero fue bastante inútil. Tanto Sai como Ana ahora sabían lo que ella hizo por Naruto, incluso si no iba a salir y declararlo en ninguna situación. No importaba tanto, pero era difícil pensar que uno mismo era un espía cuando divulgaba esa información libremente. Eso ciertamente explicaría a los cuervos. Sai murmuró en voz baja. Tenía sentido, más o menos, aunque no podía entender por qué ella iría por Madre Cuervo si usaba un pájaro diferente. Eran similares, tal vez, pero aún diferentes especies. Ana, con su oído excepcional, pudo escucharlo con suficiente claridad, razón por la cual siempre tenía que tener mucho cuidado con lo que decía para no revelar algo que ella aún no tenía permitido saber. ¿Cuervos? Yo los entreno. Ofreció Mikoto. Son buenos mensajeros. Entonces, ¿por qué Madre Cuervo? Ella le hizo la pregunta a un Sai agradecido y no estaba dispuesta a hacerlo. Porque lo inventé en el acto cuando fui a ver a Tsukiyomi y fluyó mejor que Madre Cuervo. Un encogimiento de hombros terminó la oración antes de continuar. Es apropiado, a su manera, pero prefiero no hablar de eso. Honestamente, no me gusta mucho el nombre, pero ayudó a Tsukiyomi a identificarme en Inokuni. Oh, ya veo. Tenía sentido, más o menos, pero todavía lo encontraba un poco extraño. Aún así, no era realmente el punto.
El detalle importante era que Sai había sido testigo personalmente de la comunicación entre esta mujer y Tsukiyomi. Reclamando ser su madre era una cosa, pero ser capaz de respaldar eso con el hecho de que estabas actuando como espía para él ayudaba. Aunque eso planteó la pregunta. ¿Por qué su madre sustituta actúa como espía para él? Ella cuestionó con una leve inclinación de su cabeza. Parece tener mucho cuidado en garantizar que las personas cercanas a él estén debidamente protegidas. No puedo divulgar esa información, no a ti. Mikoto continuó antes de que Ana pudiera objetar. Está demasiado relacionado con mi identidad. Basta con decir que tuve la oportunidad de unirme a una organización que podría haber representado una amenaza para Tsukiyomi en el futuro y me uní para mantenerlo informado. Supongo que puedo entender eso. A Ana no le gustó, pero podía aceptarlo. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto por él? Sai habló desde su escritorio, solo levantando brevemente la vista de su trabajo para mirarla a los ojos mientras hacía su pregunta. Desde antes de que los tuviera a ustedes, lobos. Eso fue todo lo que dijo allí, en lugar de arriesgarse a dar más pistas sobre su identidad, pero fue suficiente. Asintiendo, Sai aceptó su respuesta, eso explicaría por qué nunca había oído hablar de ella antes, ya que Naruto todavía tenía la terrible costumbre de guardarse las cosas para sí mismo en lugar de dejar que otros lo ayudaran. Mai todavía estaba trabajando para arreglar eso. Desafortunadamente, ella no estaba progresando tanto como a cualquiera de ellos le gustaría. Ahora, si ya has terminado de interrogarme, todavía tengo bastante curiosidad sobre la presencia de un Inuzuka. Sé que los miembros de tu clan son leales, lo que los convertiría en una opción atractiva para trabajar con Tsukiyomi. No me gusta usar ese nombre para él. Pero te pareces demasiado a Tsume para que ella no sea tu madre. No puedo verte aquí sin que el propio clan esté involucrado. Ana parpadeó 2 veces, sorprendida por lo preciso que era. La mujer no era una espía sin razón, evidentemente. Incluso Sai, todavía tratando de concentrarse en su trabajo lo suficiente como para hacer algo más que escuchar su conversación, levantó una ceja en una señal silenciosa de estar impresionado. No era un salto de lógica demasiado grande para ser difícil de entender para la gente, pero el hecho de que pocos fuera de los lobos lo sabían, y la mayoría de ellos eran los propios Inuzuka, permanecía. Ahora había uno más. Por supuesto, nunca iba a permanecer en secreto por mucho tiempo, o incluso por el tiempo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Las operaciones globales notadas por Danzou anteriormente habían hablado de eso y la probabilidad de que alguien descubriera más de lo que estaban listos para ser liberados al mundo solo aumentó ahora que estaban a la intemperie. Sin embargo, si tenían suerte, estar al aire libre les daría mucho que ver y, tal vez, los distraería de algunos de los aspectos más sensibles. Ya sabes, como la alianza con un clan de Konoha. Ese fue uno bastante grande que preferirían guardar hasta después de que los Hyuga hayan sido resueltos. Un clan a la vez fue suficiente, muchas gracias. Oh, esa era la opinión de Sai, al menos. Si Naruto pensaba que podía asumir tanto, lo que en realidad no lo sorprendería tanto, entonces podría estar bien asumiéndolo, pero Sai preferiría concentrarse en una tarea a la vez. Por otra parte, incluso si Naruto no pensara que podían hacer más en ese momento, nunca dejaría que nadie, tal vez excepto los más cercanos a él, lo supiera. Sería malo para la moral, después de todo. No, preferiría ahogarse en el trabajo que arriesgarse a ponerlos en una situación peor. En cambio, se mantendría erguido y orgulloso, un símbolo de esperanza para que sus hijos se unieran. Y si ese fuera el caso, bueno, podrían ser capaces de manejar ambos clanes a la vez. Era asombroso lo que los lobos harían por Naruto y su confianza solo aumentaría lo duro que lucharían por él. Es cierto que él, también un lobo, no fue una excepción. Aunque ciertamente no le importaba. Su atención fue desviada de sus pensamientos, que igualmente habían desviado su atención de su trabajo, cuya pila no se hacía más pequeña, cuando Ana comenzó su propia explicación. Él ya sabía esto, naturalmente, así que no tenía sentido escuchar, pero de todos modos lo distraía y con un suspiro se rindió al hecho de que no iba a poder hacer ningún trabajo con los dos juntos. Su oficina. Desafortunadamente, pedirles que se fueran ahora parecería grosero y Naruto aparentemente tenía en alta estima a la mujer encapuchada. Hermoso. Madre está al tanto de mi papel actual, decidimos aliarnos con los lobos cuando se acercaron a nosotros. Dices eso casi como si tuvieras una opción. La voz no cambió, pero las palabras en sí eran casi mordaces, no del todo con desprecio o lástima, sino algo más parecido a una diversión desdeñosa. Evidentemente, no lograría permanecer educada por mucho tiempo.
Además de la idea de que esto podría molestar a Naruto, no le importaba mucho o, más bien, estaba muy complacida de poder hacerle saber a la niña exactamente lo bien que pensaba en ella y en cualquier otra persona que se creyera digna de la atención de su hijo. ¿Y si Naruto se enterara de esto? Bueno, lo intentó, ¿no? Sai encontró que sus ojos se movían de su escritorio, donde había renunciado a cualquier intento de su trabajo, a las dos mujeres que estaban de pie cerca de él. Ella no estaba equivocada, se dio cuenta, y sin duda Ana reconoció lo mismo, pero escucharlo era nuevo. Había sido, desde que se ofreció el arreglo por primera vez, una verdad tácita. No, eso no estaba del todo bien. Mai había, afirmó, mencionado que los lobos encontrarían a alguien más, pero al mismo tiempo el trato ofrecido había sido uno que no podía dejar pasar. No por ningún shinobi que valga su diadema, al menos. Entonces, si bien había habido una ligera amenaza de oportunidad perdida, nunca se había hecho girar para que pareciera que los mismos Inuzuka no eran los que debían decidir. Sai sería el primero en admitir que no le gustan los juegos y las tramas que se desarrollan en el mundo político, en ningún grado, en realidad. Prefería con mucho la jerarquía cortada y seca de un grupo militar. Bueno, asesor paramilitar, había política involucrada con militares regulares. En realidad, ahora que lo pensaba, muchos grupos paramilitares también estaban metidos en la política para seguir operando. Maldita sea, ¿qué eran entonces? La Casa de los Lobos a la que pertenecían era indudablemente política, pero la organización en sí misma estaba realmente establecida, donde Naruto o él mismo elegían a las personas y luego hacían sus tareas asignadas simplemente por obedecer a Naruto. Y aunque eso parecía un poco extraño para algunos, era una configuración muy fácil, una en la que simplemente hacías lo que se esperaba y, por lo tanto, eras parte del grupo que servía a Naruto, quien a su vez estaba haciendo lo que podía para servirles. Tal vez las cosas no eran tan simples como parecían al principio, pero al menos no estaban tratando directamente con otros grupos o políticas entre organizaciones que distraerían la atención del propósito bastante difícil de entender de su grupo. Era como ser parte de una máquina, reflexionó, donde cada uno era una sola parte trabajando como un todo para cumplir la voluntad de Naruto, cuando eso era, por alguna razón, para ayudarse a sí mismos, supuso. No se preocuparon por otros relojes, eso era asunto de Naruto, y ninguna parte podía reemplazar a otra, así que realmente no lo intentaron. Era complejo y a la vez simple, una operación que tenía muchas partes, pero que era sencilla en el hecho de que continuaba adelante con su tarea. Y eso, pensó, era preferible a cualquiera de las políticas con las que Naruto y Mai solían meterse. También significaba que realmente no intentaba saber cómo trabajaba la gente normal. Trató con los lobos, un grupo que, en su mayor parte, pensaba como él. Después de todo, todos habían pasado por el mismo entrenamiento. Debido a eso, era fácil para los Wolves operar juntos sin problemas, pero cuando se trataba de extraños, podían estar un poco perdidos. Así que era comprensible que ahora Sai lamentara, en un grado muy pequeño, su inexperiencia en ambos campos, ya que incluso un poco de comprensión de esta situación sería de gran ayuda. Como había dicho anteriormente, esa verdad tácita se conocía pero nunca se expresó con tales palabras, y ahora que lo había hecho, se preguntaba qué reacción podría provocar en la heredera de Inuzuka. ¿Los enojaría de alguna manera la idea de que habían sido forzados a este arreglo? ¿Generaría resentimiento hasta el punto de que comenzaran a separarse o, peor aún, a oponerse a ellos? Nunca durarían, pero aún así sería una pérdida para los lobos, una que Sai detestaba aceptar. Hicieron grandes aliados y encajaron bien en su propia manada, sería una lástima perderlos y Naruto estaría bastante molesto porque tendría que empezar de nuevo para obtener aliados dignos. Teniendo en cuenta el progreso que ya habían logrado con el clan canino, sería un gran revés, especialmente cuando tuvieron que cambiar todo para evitar cualquier daño que Inuzuka pudiera infligir con el conocimiento que tenían sobre sus operaciones. No era tanto, pero era suficiente para hacer las cosas difíciles. ¿Les gustaría evitar eso? Si es posible, gracias. Ana miró fijamente a la mujer frente a ella, parpadeando. Una vez. 2 veces. Las palabras fueron procesadas y los ojos entrecerrados, el más simple de los gruñidos escapó de su garganta. Ociosamente, Sai se preguntó a quién se suponía que debía apoyar si los dos llegaban a las manos. Uno afirmó ser tanto la figura materna de su jefe como un espía en otra organización, pero al otro se le otorgó el control de los asuntos civiles de todo un país por ese mismo hombre. Verdaderamente, ambos eran favorecidos, pero había uno que él favoreciera más.
Tal vez sería mejor simplemente separarlos a los dos, aunque se dio cuenta de que necesitaría pedir refuerzos si quería tener alguna posibilidad de evitar que se desgarraran la garganta el uno al otro. Lo más curioso es que realmente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Pasarían de lo suficientemente amigables a esto como si fuera natural? Tal vez lo era. Podría ser una cosa humana, supuso, o tal vez solo una cosa femenina, pero de cualquier manera estaba perdido. Por lo menos, se podría decir que Naruto se rodeó de un grupo interesante. Por supuesto que teníamos una opción. Ana protestó. Ni siquiera necesitábamos esto. Decidimos aceptar la oferta de Tsukiyomi-sama porque queríamos, no porque nos obligaran a hacerlo. Y aún así digo que no había elección. Muy pronto habrá dos lados en este mundo, los que están con él y los que no. Puede que no lo supieras en este momento, pero esa amenaza ha existido sobre tu cabeza desde que él llegó al poder. Afortunadamente, parece que ha elegido correctamente. Ahora eso no sonaba bien en absoluto. Naruto no estaba planeando dominar el mundo hasta donde él sabía, eso solo estaba pidiendo ser un objetivo y le costaría la vida a demasiados lobos para lograrlo. Que también, tuvo que preguntarse, ¿esta mujer realmente conocía a Naruto? Por otra parte, ¿qué también lo hizo? ¿Era posible que ella realmente lo conociera mejor que él? El solo pensamiento lo inquietaba por alguna razón, pero no podía identificar por qué. Nos unimos a Tsukiyomi-sama porque reconocimos los beneficios, no por una amenaza que nunca se cernió sobre nosotros y nunca lo hará. Porque elegiste correctamente. Porque si nos hubieran amenazado no nos habríamos unido. Estamos con él completamente por nuestra propia voluntad, fue nuestra elección aceptar su oferta simplemente porque reconocimos su valor. No te atrevas a intentar afirmar que nos unimos. Él por las razones equivocadas, no lo escucharé. Así es. Madre Cuervo casi parecía divertida ahora, para gran confusión de Sai. Maldita sea, así es, cuanto más tratas de decir lo contrario, más dices que puede haber elegido mal. Ni yo ni el otro Inuzuka lo toleraremos, y aunque no puedo hablar por los lobos, estoy seguro de que ellos nos apoyaría en contra de sus palabras. Mikoto se congeló, todo su cuerpo se tensó notablemente, y la poca diversión que había estado filtrándose en su voz ante la provocación de la heredera Inuzuka se desvaneció sin dejar rastro. Mírate. Ella casi siseó. Te estoy interrogando a ti, no a Tsukiyomi-sama. Y mi presencia fue por su decisión, cuestionas su juicio al sugerir cualquier cosa en contra de la verdad del asunto. El Inuzuka se unió a su manada voluntariamente y mantendremos esa decisión independientemente de lo que digas. Ni siquiera sabes su nombre. No necesito hacerlo. Declaró Ana. Lo llamaremos por el nombre que desee de nosotros y si algún día decide compartir conmigo su nombre, que así sea. Hasta entonces, él es Tsukiyomi-sama, padre de los lobos y líder de esta gran manada. Porque verdaderamente esta combinación de Inuzuka y Wolf era genial, una manada que nunca habían soñado que fuera posible. Los Inuzuka siempre habían sido pequeños y móviles, incluso en los días de las guerras de clanes, pero con el impulso de los lobos, el clan combinado fácilmente triplicaba su tamaño. Y estaban creciendo. Eso sin mencionar cómo su territorio cruzó las fronteras o que al líder de esta manada se le permitió sentarse entre el Tribunal de Fuego Imperial. Los Inuzuka, había que admitirlo, nunca habrían logrado algo así por su cuenta. Mikoto pensó un momento antes de asentir superficialmente. Muy bien. Ella admitió. Tuviste una opción y elegiste correctamente, solo recuerda que una vez hecho esto no se puede deshacer. Espero que lo des todo por él. No necesito que me digas lo que la manada de Inuzuka, ya tenía la intención de hacer. Mi madre podría gobernar el clan, pero incluso ella lo ha aceptado como el alfa actual de la manada combinada. Lo serviremos como si fuera de sangre Inuzuka. No quiero que lo sirvas como si fuera de tu clan. Declaró Mikoto, girándose para irse. Quiero que lo sirvas como si él fuera todo tu mundo, tu razón de vivir. Él debería ser la causa de cada aliento que respiras. Hizo una pausa mientras se acercaba a la puerta, mirando su máscara por encima del hombro para mirar a la joven mujer Inuzuka. Quiero que le sirvas como si fuera tu dios. Él es Tsukiyomi no Mikoto. Proclamó Ana. Señor de los lobos y dios de la luna. Nadie se atrevería a afirmar lo contrario. Bueno. Antes de que Mikoto pudiera irse, Ana logró disparar una frase más que la dejó congelada. Buen viaje, Ba-chan. ¿Qué? Fue un grito mitad silbido mitad indignado. Ana se encogió de hombros. Eres la madre de Tsukiyomi, ¿no? Si él es nuestro padre, tú eres nuestra abuela. Trata de no fruncir el ceño tanto, no puedes permitirte más arrugas.
Apretando los puños, Mikoto apenas logró morderse la lengua y marcharse. Una demostración de control bastante notable, de verdad. Cuando se fue a casar a Tsunami para que le mostraran las salas de suministros de los lobos para que se fueran lo antes posible, Sair y Ana compartieron una mirada. Había algo raro en esa mujer. Tal vez fue por su papel de espía y el estrés que eso podría traer, tal vez solo fue ella. De cualquier manera, ella no parecía exactamente normal, no con la forma en que parecía ir entre agradablemente curiosa y hostil de esa manera. Por otra parte, ellos mismos no eran exactamente los más normales, ¿verdad? Un joven al mando de ejércitos para un señor aún más joven y la heredera de un clan de Konoha que actúa como la figura pública gobernante del único asentamiento dentro de lo que casi siempre había sido uno de los países más ricos del mundo. Y, con solo mirar por una de las ventanas de la oficina, se podía, aunque solo fuera, distinguir el andamiaje que era parte del puesto de avanzada que estaba construyendo otro pueblo escondido. El pueblo escondido en el sonido. El pueblo de Orochi fucking Maru. No, ciertamente no eran los individuos más normales y eso los llevó a ser un grupo bastante anormal, pero esa mujer parecía estar más apagada que el resto de ellos. Por supuesto, ya mencionamos el hecho de que Orochimaru estaba trabajando con su ahijado para fortalecer un país. Estaba fuera de lugar que la mujer que se creía la madre del niño tuviera más problemas que el resto de ellos. Cuanto más pensaba en ello, más parecía encajar. Al final, simplemente se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Naruto atraía a las personas más extrañas, y eso era suficiente explicación para él. Ana, por otro lado, estaba teniendo más dificultades para entenderlo, pero eso era comprensible. Después de todo, Inuzuka Ana era mucho más normal que Sai. Sin embargo, no es que tal declaración realmente dijera mucho. Uno podría verse obligado a admitir que era un lobo bastante promedio, pero los propios lobos, retorcidos a través del entrenamiento y los intentos de acondicionamiento, solo eran lo suficientemente normales como para pasar como extraños para el público. No un extraño sospechoso, pero al menos excéntrico. Eso no los había ayudado exactamente a pasar desapercibidos cuando vivían entre la población de Konoha como agentes durmientes. Fue un milagro que lograran evitar ser descubiertos, sinceramente. Entonces, decir que Sai era un lobo promedio significaba que era bastante extraño y, por lo tanto, decir que Ana era más normal que él realmente no decía nada en absoluto. Personalmente, le gustaba pensar en sí misma como bastante normal, pero, de nuevo, se había unido a una organización en crecimiento que acababa de apoderarse de un país y establecer a su líder como un daimyo bienvenido en el Tribunal de Bomberos Imperial y ni siquiera había pasado un tiempo. Día contemplando esa decisión. Quizás ella era menos normal de lo que le gustaría pensar. O, bueno, al menos las cosas con los lobos involucrados fueron interesantes. Eso tenía que valer algo, ¿no? Fin del capítulo.